Voy a hablaros de Zoho Lens, la tercera aplicación de soporte remoto que tiene Zoho. Es muy curiosa, esta aplicación es nueva y tal vez cuesta un poquito de explicarlo. La parte de explicarlo lo voy a partir dentro de la imagen que vamos a ver, donde vais a ver que es un control remoto a través de realidad virtual. ¿Qué quiero decir con esta frase? Pues mirar, aquí hacemos un control remoto a este ordenador, a este móvil, donde ese móvil está apuntando a algo físico, ¿no? Que es, aquí estamos viendo un servidor. Y desde el control remoto le decimos, oye, pincha primero aquí y luego aquí y reinicias. Estas flechitas se las creo yo y la persona que está mirando o apuntando esta caja de servidores le aparece en realidad aumentada lo que tiene que hacer, ¿no? Se trata de un soporte remoto con realidad aumentada. Esto es lo que es Zoho Lens y cambia la productividad absoluta de mandar un técnico al sitio. Porque con un dispositivo móvil entramos a su dispositivo móvil y es como si estuviera el técnico allí mismo, en el lugar, ¿vale? Esto nos va a permitir hacer una prospección mucho mayor o más detallada antes de ir al sitio. Obras, en sector inmobiliario se está trabajando, incidencias de grifos, en todo el sector profesional que necesita ir a un espacio físico, pues esta herramienta, antes de ir a ver las tuberías rotas, pues te permite acceder y ver y testear junto con el cliente, testear cómo de grave es la incidencia, con el fin de generar un ticket en Zoho Desk. La integración que tiene esta herramienta es llevar la información a Zoho Desk para generar ese ticket que se está atendiendo en tiempo y forma. Y la evaluación ayuda mucho también a evaluar ese ticket. Es decir, evaluar es analizar y hacerle fotos y vídeos a la incidencia por si luego otro técnico tiene que hacer. Toda esta información la vuelca en Zoho Desk, ya que son complementos, son herramientas complementarias de la suite de asistencia con el fin de atender perfectamente al cliente.